Lectura solemne del rollo de la doctrina, capítulo 23. El rey envió una orden y todos los ancianos de Judá y de Jerusalén se reunieron en asamblea ante él. El rey subió al templo de Yahvé con todos los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde los más jóvenes a los más ancianos, y leyó ante ellos el texto completo del rollo de la alianza hallado en el templo de Yahvé. El rey se situó en pie junto a la columna y celebró el rito de la alianza ante Yahvé, que ellos deberían seguir a Yahvé y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus preceptos con todo el corazón y todo el alma, y cumplir los términos de esta alianza tal como estaba en este rollo. Todo el pueblo se comprometió a la alianza. Reforma religiosa de Judá. El rey ordenó a Hilquías, al segundo de los sacerdotes y a los encargados del umbral, que sacaran del santuario de Yahvé todos los objetos fabricados para Baal y Asera y todo el ejército de los cielos, los quemó fuera de Jerusalén en los yermos del Cedrón y llevó sus cenizas a Betel. Suprimió los sacerdotes paganos que los reyes de Judá habían designado para quemar incienso en los altosanos en las poblaciones de Judá y alrededores de Jerusalén, y los que ofrecían incienso a Baal, al sol, a la luna, a las constelaciones y a todo el ejército de los cielos. Sacó la acera del templo de Yahvé fuera de Jerusalén al torrente Cedrón, la quemó allí en el torrente Cedrón, la redujo a cenizas y esparció las cenizas sobre las tumbas del pueblo llano. Derribó las dependencias de los consagrados a la prostitución que estaban en el templo de Yahvé, en el lugar en el que las mujeres tejían mantos para Asera. Hizo venir a todos los sacerdotes de las poblaciones de Judá y profanó los altosanos en los que los sacerdotes habían quemado incienso desde Geba hasta Berseba. Derribó los templos de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, a la izquierda según se entra por la puerta de la ciudad. Sin embargo, los sacerdotes de los altosanos no podían subir al altar de Yahvé en Jerusalén, pero comían los panes acimos junto con sus hermanos. Profanó el Tofet que había en el valle de Ben-Hinón, para que nadie pudiera arrojar a su hijo o hija a la pira del fuego en honor de Molec. Retiró los callados que los reyes de Judá habían dedicado al sol, situados a la entrada del templo de Yahvé, cerca de la cámara del eunuco Natán-Melec, que había en las dependencias. Quemó el carro del sol y derribó los altares construidos por los reyes de Judá, que estaban sobre la azotea de la cámara superior de Ajax, y los altares que edificó Manases en los dos patios del templo de Yahvé. Los retiró, los destruyó allí y arrojó sus cenizas al torrente Cedrón. El rey profanó también los altosanos que estaban frente a Jerusalén, al sur del monte de los olivos, que Salomón, rey de Israel, había construido a Astarte, abominación de los sidonios, a Camos, abominación de Moab, y a Milcón, abominación de los amonitas. Deshizo las estelas y cortó los troncos sagrados, cubriendo sus lugares con huesos humanos. La reforma se extiende al antiguo reino del norte. También derribó el altar que había en Betel y el altozano que había levantado Jeroboam, hijo de Nebat, el que hizo incurrir en pecado a Israel. Quemó el altozano, rompió las piedras, la redujo a polvo y quemó al trono sagrado. Josías se dio la vuelta y vio los sepulcros que había allí en la montaña. Mandó entonces que recogieran los huesos de las tumbas y los quemaran sobre el altar. Lo profanó en cumplimiento del oráculo de Yahvé que el hombre de Dios había proclamado cuando Jeroboam estaba en pie junto al altar durante la fiesta. Josías se dio la vuelta y alzó los ojos sobre la tumba del hombre de Dios que había proclamado estos acontecimientos y preguntó: ¿qué monumento es ese que estoy viendo? Los hombres de la ciudad le respondieron: es la tumba del hombre de Dios que vino de Judá y anunció esto que has hecho con el altar de Betel. Él dijo: déjenlo, que nadie remueva sus huesos. Así respetaron sus huesos junto con los del profeta que precedía de Samaria. Josías abolió también todos los santuarios de los altosanos en las poblaciones de Samaria que habían construido los reyes de Israel, irritando con ellos a Yahvé. Hizo con ellos exactamente como había hecho con Betel. Inmoló sobre los altares a todos los sacerdotes de los altosanos que se encontraban allí y quemó sobre ellos huesos humanos. Luego se volvió a Jerusalén. Celebración de la Pascua. El rey dio orden a todo el pueblo: celebren la Pascua en honor de Yahvé su Dios, según está escrito en este rollo de la alianza. La Pascua no se había celebrado de este modo en los días de los jueces que habían gobernado Israel, ni en los días de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Tan solo el año 18 del rey Josías se celebró de este modo una Pascua en honor de Yahvé en Jerusalén. Conclusión sobre la reforma religiosa. Josías eliminó también los nigromantes y adivinos, los dioses familiares y los ídolos y todas las abominaciones que se podían ver en la tierra de Judá y en Jerusalén, cumpliendo así los términos de la doctrina escritos en el rollo encontrado por el sacerdote Hilquías en el templo de Yahvé. No hubo antes rey alguno que como él se volviera a Yahvé con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Conforme a la doctrina de Moisés, tampoco ha surgido después ninguno como él. Sin embargo, Yahvé no se volvió atrás del ardor de su fuerte cólera que echaba chispas contra Judá por todo lo que Manases había hecho para irritarlo. Yahvé había dicho: expulsaré también a Judá de mi presencia, como aparté a Israel, y rechazaré a Jerusalén, la ciudad que había elegido, y el templo del que había dicho: mi nombre estará en él. Final del reinado de Josías. El resto de los hechos de Josías, todo cuanto hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá?
En sus días, el faraón Neco, rey de Egipto, marchó hacia el río Eufrates, donde el rey de Asiria, el rey Josías, fue a su encuentro, pero en cuanto le hizo frente, Neco lo mató en Megiddo. Sus servidores condujeron su cuerpo en carro desde Megiddo, lo trasladaron a Jerusalén y lo enterraron en su sepulcro. El pueblo del país tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y proclamaron rey en lugar de su padre. 4. La ruina de Jerusalén. Reinado de Joacás en Judá, 609. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Jamital, hija de Jeremías de Libna. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé, exactamente como había hecho sus padres. El faraón Neco lo hizo prisionero en Ribla, en el país de Hamat, para impedirle reinar en Jerusalén, e impuso al país una indemnización de 100 talentos de plata y 10 talentos de oro. El faraón Neco designó rey a Eliaquín, hijo de Josías, en lugar de su padre Josías, cambiando su nombre por el de Joaquín. Tomó a Joacás y lo llevó a Egipto, donde murió. Joaquín entregó al faraón la plata y el oro, pero impuso un gravamen sobre el país para pagar el dinero exigido por el faraón. Requirió al pueblo del país, a cada uno según sus bienes, la plata y el oro que había de entregar al faraón Neco. Reinado de Joaquín en Judá, 609-598. Joaquín tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Zebida, hija de Pedayas de Ruma. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé, exactamente como hicieron sus padres.